del trabajo en la era digital. Invito a pasar a este escenario a Emerson Forero, gerente de experiencia del colaborador de Alquería. Ana María Valdivieso, socia de Serrano Martínez CMA. Miguel José López, director general para Colombia, Chile y Argentina en Atento. John Marco Torres, director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. Y al señor Darío Múnera, director general de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos en la ANDI. Les recordamos, este panel lleva por nombre Regulación del Trabajo en la Era Digital. Muy buenas tardes. Me siento muy honrado de ser el moderador de este panel, sobre todo porque contamos con unos panelistas muy calificados y a ellos, en nombre de la ANDI, les agradezco mucho estar acá y prestarnos esta ayuda. Este panel tiene mucha relación con los anteriores. Los anteriores analizaron lo que era el trabajo por medio de plataformas digitales, trataron sobre Big Data y este panel trata sobre el trabajo en la era digital y va a estar más enfocado en lo que se conoce como trabajo remoto o a distancia, una modalidad que creo yo que tuvo un impulso muy grande motivo pandemia y eso obligó a muchas empresas a reformular todos sus esquemas de trabajo. El trabajo remoto presenta muchos desafíos, tanto desde el punto de vista de la cultura organizacional, tanto desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Hay que estar con énfasis en el autocuidado, también con las modalidades contractuales, con cláusulas de exclusividad, por ejemplo. Los jóvenes ahora quieren independencia, flexibilidad y también presenta unos desafíos regulatorios muy grandes. Entonces, con nuestros expertos vamos a tratar estos puntos. Me voy a permitir empezar por Emerson. Emerson, que trabaja en área de recursos humanos, para que nos hable cuál es el rol de recursos humanos para crear una cultura en la organización en esta época era de trabajo digital. Es un punto que ya también trataron antes los panelistas de Big Data. Emerson, por favor. Darío, buenas tardes a todos. Gracias Miguel, gracias Ana María y doctor John Marcos, muchas gracias por este espacio y por compartir conocimiento. El reto principal de las organizaciones es trasladar la cultura a todo este escenario, a todo este ecosistema virtual. Y nosotros en la organización en la que yo trabajo creemos que el apoyo, bueno, el pollo está de moda últimamente, el apoyo principal el apoyo principal de estos son los valores corporativos. Independiente de la modalidad del trabajo, si yo logro que el propósito de mi gente, independiente de su generación, esté alineado con el propósito corporativo, el camino va a ser más fácil, ¿sí? O va a ser menos complicado. Lo primero es una alineación de propósitos, una generación de confianza para que el camino se dé.
En las áreas de relaciones laborales yo creo que tenemos que buscar una evolución atados a recursos humanos. Y creo que la construcción de estos ecosistemas mixtos, llamémoslo así, debemos ser nosotros estos arquitectos, estos programadores, donde mezclemos otros temas que normalmente no son acostumbrados o manejados por recursos humanos. Bienestar, experiencia del colaborador, SST, IT legal, y se construyan precisamente como esos ecosistemas de trabajo, esas modalidades híbridas. Y efectivamente con esos ecosistemas estamos rompiendo de pronto este mito que existe hoy todavía, que la presencialidad es sinónimo de productividad. Todavía algunas personas creemos o creen que eso es un sinónimo y puede ser que no. Entonces, esto nos hace y nos presenta 4 desafíos. Frente a esto y frente a la posibilidad de un trabajo híbrido, remoto, como lo queramos llamar. Lo primero es que todavía contamos en las organizaciones con brechas digitales. No podemos suponer que todos nuestros trabajadores o colaboradores tienen la posibilidad o la capacidad de tener en sus hogares, en otro lugar, esta habilidad de trabajar en casa o en otro lugar. La licuadora, los hijos, o sea, muchas otras cosas pueden pasar y tal vez eso afecte su productividad. Lo segundo es la dificultad de alinear equipos. En materia jurídica, en materia de protección de datos, en materia de información, es un desafío grande para nosotros en las organizaciones, en esos espacios híbridos, alinear equipos. El equilibrio entre el monitoreo de la productividad y la invasión de la intimidad, que hablaremos más adelante, también es un gran desafío. ¿Hasta dónde podemos llegar? No solo con los colaboradores, con las familias de nuestros colaboradores. Y un cuarto desafío es ese desgaste emocional que nos genera esto, no lo tengo acá guardado, porque creo que la hiperconexión y la sobrecarga digital ha hecho que estemos en un desgaste. Independiente de esto, creo que hasta ahora se puede gestionar con la realidad dentro de los marcos que hoy en día tenemos, con 4 también posibilidades. Lo primero es que tenemos que segmentar los equipos de trabajo, no homogenizar, no todos son iguales. ¿Sí? Los arquetipos son necesarios en nuestras organizaciones. Es diferente un programador que de pronto ni necesita ir nunca a trabajar, aquellos grupos de innovación, de co-creación que necesitan la presencialidad. Es diferente una base operativa a aquellas acciones administrativas donde tal vez no sea necesario esa presencialidad. Lo segundo, y para mí lo más importante, es la construcción de la confianza. Simon Sinek, que creo que muchos los conocen, dicen que donde hay confianza, la supervisión se convierte en acompañamiento. Así que si empezamos a medir más bien los resultados por productividad con OKRs y KPIs, creo que podemos obtener la confianza a través de ¿qué? De resultados. Tercero, es impulsar las herramientas de trabajo colaborativo. Las metodologías Agile hacen que precisamente en esos modelos híbridos se vea ese ejercicio entre lo real, lo físico y lo virtual y entre los equipos de trabajo de diferentes generaciones. Y por último, insisto, no sigamos construyendo políticas vintage de relaciones laborales. Son políticas que hay que construir con otras áreas. Son políticas donde tenemos que hablar más allá y ser nosotros esos diseñadores precisamente de ese cambio. Emerson, muchas gracias. Voy a continuar con Miguel José. Miguel José es el director general de Atento para Colombia, Argentina y Chile. Y aprovechar su visión también internacional de competitividad y de cómo implementar desde la alta dirección esta cultura para el trabajo remoto a distancia y para utilizar un término más genérico, el trabajo en la hora digital. Desde el punto de vista de lo que nosotros, hay como 2 aproximaciones. Casi siempre tratamos de tomar una norma, revisar esa norma, aplicarla, sale una nueva, aplicar la norma. Y en el caso nuestro, que trabajamos con experiencia de cliente, pues tenemos lo que ustedes conocen como el modelo de CX, modelo de experiencia del cliente, en el journey del cliente. Pues lo que dijimos es, en vez de estar tomando cada cosa de manera individual,
por algún momento en la vida deberíamos de partir de la premisa de que si el cliente es el centro de lo que hacemos y el empleado es ese elemento que hace que haya esa conexión directa con nuestra compañía, pues deberíamos de aplicar esa metodología sabiendo que tengo que cumplir unas normas y unas reglas, pero por un momento ponerme en los zapatos del empleado. Es decir, no pensar solo en Atento, solo en nuestros procesos, no solo pensar en los procesos del cliente ni en la legislación, sino que revisar de una manera integral lo que es el proceso de experiencia de ese empleado. Entonces empieza con el proceso de atracción, de contratación, de entrenamiento, de onboarding, de seguimiento del proceso, digamos, de curva de aprendizaje dentro del modelo, el día a día de ese modelo e inclusive cómo debería ser un cierre final de ese ciclo del momento. Y fundamentalmente desde esa perspectiva lo que nos dice la metodología es que uno debería de partir de lo que se llama momentos de verdad, y es entender desde la perspectiva del empleado qué necesita que ocurra en ese momento de verdad, y tratar de garantizar, de cumplir todas las normativas que están alrededor de ese proceso, pero también entender que hay una psiquis de ese empleado. Me gustaría poner un par de ejemplos que son medio sencillos, pero explican una cosa tan sencilla como primer día del trabajo. Entonces uno está esperando que el personaje, entonces desde la perspectiva de la empresa, que esté el computador, o sea, uno quiere que ya sea productivo, ¿no? Y el personaje viene en el bus pensando, güey madre, ¿cuál es la estación que me toca bajarme? ¿A qué horas puedo ir al baño? ¿Dónde dejo mis cosas? ¿Dónde caliento el almuerzo? ¿Cómo salgo? Entonces empiezo a entender que la psiquis del empleado en ese momento de verdad es muy distinto de lo que yo particularmente estaba pensando. Primer recibo del salario, ¿no? ¿Qué descontesto? ¿Por qué me lo descuentan? ¿Cómo así que no me han pagado las comisiones? Y empezamos a identificar esos momentos de verdad, identificar qué necesita el empleado, cómo alineamos el proceso de la compañía para que el empleado se sienta apreciado y atendido a eso que le genera valor, y obviamente revisar que en ese proceso no estemos incumpliendo alguna de las normas fundamentales, pero partiendo de la satisfacción. Y eso nos ha llevado a tener cosas dentro del proceso como momentos de verdad especiales como esto que les acabo de mencionar, pero también, por ejemplo, una reestructuración del modelo de entrenamiento para que sea un modelo lo más parecido a la realidad, es decir, que él se enfrente en el proceso de entrenamiento lo que va a vivir de tal suerte que sienta y pueda manifestar las cosas que ocurran, que tenga un sistema que lo llamamos Atento a Ti, donde ahí puede ver sus turnos, cambiar sus turnos, cuánto le voy a pagar, hacer las certificaciones, cargar una incapacidad, es decir, que sepan la información que la compañía tiene de él y que esté disponible para que él la tenga. Y tal vez uno de los últimos programas, dos programas que hemos hecho, es uno que se llama AIMA, que es Atención Integral a la Mujer Atento, y es fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el manejo psicosocial de lo que debemos trabajar con los empleados, más temas de educación financiera, y un tema que encontramos tan sencillo como preguntarle al empleado, ¿tienes para el bus? Y a veces pues se nos olvida, pues yo pago el día tal, entonces nos inventamos algo que se llama Avanza tu Pago. Y Avanza tu Pago es que los empleados pueden hasta 5 días antes de la nómina retirar el 50% de su salario para que puedan resolver cosas que para uno son relativamente normales, como tomar el bus o tomar un almuerzo, pero que creo que en la medida que las actividades arrancan desde el empleado, las normas se van dando de una manera mucho más sencilla, ¿no? Muchas gracias, Miguel José. Ana María, en la adopción de una cultura, pues no solo está, obviamente, el cambio de mentalidad, también hay que tener una debida diligencia, un cuidado. Ana María, como socia de una firma de abogados, ¿por qué no nos cuentas cuáles crees que deben ser esos elementos de debida diligencia para el trabajo en la era digital? Gracias, Darío. Pues digamos que la debida diligencia en el tema de protección de datos y privacidad, pues es cumplir los requerimientos básicos de la ley, eso es clarísimo. ¿Y cuáles son? Pues es establecer políticas y procedimientos encaminados a salvaguardar la información personal.
Pero hacer solo eso puede quedarse corto, y puede quedarse corto porque muchas veces lo que hacen las compañías es que cumplen la norma en el papel, pero realmente no llevan esto a la práctica, ¿sí? Y entonces esto se vuelve mucho más complejo en el mundo virtual. En el mundo virtual, donde tenemos trabajadores que están en casa prestando servicios o están en un café, en un coworking, accediendo a bases de datos de la compañía, o están viajando por el mundo mientras trabajan con sus computadores o con los computadores de la empresa. Y en estos escenarios lo que pasa es que las empresas pierden en cierta medida el control sobre lo que hacen o dejan de hacer los trabajadores. Y aquí es cuando cobra realmente importancia cuestionarnos si las políticas de la empresa son lo suficientemente claras para salvaguardar la información, su información, que está viajando por el mundo, ¿sí? Entonces, quedarnos en los básicos de ley, en si pido la autorización de datos, en la cláusula, en el contrato de protección de datos, en la divulgación de la política o en el aviso de privacidad, no es suficiente. ¿Qué es lo que propongo? Que proponemos es hacer un mapa de riesgos enfocados realmente en la seguridad de la información, donde no se descuide ningún proceso donde se recolecte información. Y les hago una pregunta, ahorita me llamaba mucho la atención cuando hablaban de Big Data, que recogían 500 hojas de vida al día. ¿Cuál de sus empresas realmente pide autorización cuando recoge una hoja de vida? Porque tener la información, esa hoja de vida, es tratar esa información, no es solamente llamarlo a un proceso de selección. Es que si yo la tengo en mi computador, ya tengo un tratamiento de datos personales. Entonces, ¿cuál de esas empresas realmente está pidiendo la autorización? ¿Sí? Y así podemos dar 1000 ejemplos de lo amplio que es el tema. Entonces, hay empresas que han avanzado mucho en esto, y que han avanzado porque han hecho el tratamiento de datos personales, lo han integrado a los sistemas de seguridad de la información, a los programas de ciberseguridad, y han tomado como referencias normas técnicas internacionales como la ISO 27001, que es una norma internacional que no solo se queda en el plano técnico, sino también involucra a la alta dirección, a las auditorías, las capacitaciones constantes. Entonces, el llamado aquí es hacernos la pregunta, revisar en el día a día si lo que está en el papel realmente se está viviendo en la compañía, qué tanto sus trabajadores entienden la importancia de los datos personales, de lo que está pasando, si una persona entiende el problema de que recursos humanos ponga un botón mal y mande la nómina a toda una organización, o qué pasa cuando el trabajador que está, qué sé yo, trabajando en Madrid se le pierde el celular con información confidencial. ¿Qué hay que hacer? Llamo a la superintendencia, tengo que hacer el reporte a la superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué tengo que hacer desde Recursos Humanos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer internamente. Ana María, muchísimas gracias. John Marcos, obviamente el trabajo en la era digital no solo plantea retos para las empresas, para los empleadores, obviamente también para las autoridades. ¿Cómo ven desde el punto de vista de gobierno esta nueva revolución en el trabajo? Por ejemplo, ahora comentábamos aspectos de seguridad social. Cuando el trabajador ya no está en el recinto del empleador, es muy difícil mantener sobre él unas medidas de cuidado. Entonces, en estos casos se ha implementado mucho la conciencia del autocuidado del mismo trabajador. ¿Cómo ven ustedes ese reto para la inspección de este tipo de trabajo? Gracias, doctor Darío. Buenas tardes a todas. Reciban un saludo muy respetuoso de parte del Ministerio del Trabajo y de la Dirección de Derechos Fundamentales, que hoy tengo el privilegio de liderar en un momento histórico para el país, para ustedes como laboralistas, para los empleadores y por supuesto para lo que comporta la autoridad que representa el Ministerio del Trabajo. Y por supuesto extensivo a mis compañeros de panel. Yo parto por decir que dentro de mi experiencia laboral tuve
la fortuna de trabajar en el gobierno anterior en la Superintendencia de Industria y Comercio, y entre los casi 4 años que estuve por allí, tuve el honor de servir al país como superintendente delegado para la protección de la competencia económica y como superintendente delegado para la protección de datos personales. Entonces, lo primero que creo es un llamado a la reflexión, y es que si estamos aquí hablando de temas laborales y de derecho laboral, yo creo que los laboralistas, quienes ejercen la profesión jurídica, que ante todo son abogados, tienen que conectarse con la interdisciplinariedad y entender cómo el derecho laboral, que es un derecho absolutamente social y humano, tiene que empezar a conectar con esos otros derechos humanos y fundamentales, como el que tiene que ver con la privacidad y el debido tratamiento de los datos personales de los trabajadores y, por supuesto, también de las empresas. Y también cómo esos datos personales fomentan la competitividad, porque hoy el petróleo, el oro, si se quiere, el tesoro sobre el que pueden navegar hoy las compañías, justamente son los datos personales. Y eso genera un impacto enorme en lo que tiene que ver con competitividad y con libre competencia, porque hoy el que tenga los datos puede tener una posición dominante en el mercado, y si tiene datos especialmente de trabajadores o de los trabajadores de su competidor, pues puede tener una posición de dominio que per se no es mala, pero que si no la cuida puede llegar a cometer o a estar incurso en prácticas anticompetitivas. ¿Por qué hago ese contexto? Porque el reto es para todos y encontramos desafíos enormes. Y si hoy vemos que hay una transformación digital de la economía, esa evolución social a la que nos está llevando la transformación digital de la economía y de muchos otros aspectos de la vida humana que hoy conocemos y que impactan las distintas dimensiones del ser humano, esa evolución no puede convertirse en precarización. La evolución tiene que ser evolución para todos, fundamentalmente para el ser humano. Fundamentalmente para el ser humano, que tiene la capacidad de hacer cosas para que las cosas pasen y se transformen. Y en ese punto, esa evolución nos conlleva a que todas y todos entendamos, laboralistas, asesores de compañías, empresarios, que el debido tratamiento de los datos personales es algo que todos debemos asimilar e interiorizar. Primero, para que se cumplan los principios que seguramente aquí muchas y muchos conocemos, la licitud, de que la ley establecer que se pueden tratar esos datos personales, y el sujeto de los datos tiene que expresar el consentimiento para que se traten esos datos personales, que haya transparencia en la información, que se cumpla con el principio de finalidad, que se dé un debido tratamiento, que se adopten normas de seguridad de carácter técnico y humano para que no se haga un tratamiento, seguridad para que no haya fugas de información. Y en ese punto, ese debido tratamiento de datos personales en el mundo del trabajo tiene que conducir a que esos datos personales del trabajador que va a administrar la empresa, su empleador, no sean invasivos de la privacidad de esa persona, que no sirvan para generar sistemas de vigilancia algorítmica que permita invadir la esfera privada de la persona y vigilar comportamientos para adoptar procesos de carácter sancionatorio contra ese empleado, sino que sean tratamiento debido de datos personales que permitan mejorar la productividad, y que dentro de esa política el trabajador también ayude a construir la misma y sea consciente de cómo se están tratando sus datos personales y con qué finalidad se están tratando, y que no tiene que ser otra, que tiene que ser con ocasión y con relación, con ocasión en el marco de la relación laboral que tiene, y no como que hay alguien que le vigila, que le espía, que le invade la esfera de su vida privada, de su autodeterminación, para tomar decisiones que pudieran llegar a ser contrarias a derecho o discriminatorias. Muchas gracias. Para la segunda ronda voy a empezar por Ana María. Y para mirar un poco lo que tiene que ver con la legislación, específicamente con las modalidades contractuales. Incluso vimos en el proyecto de ley de reforma laboral que hay una gran insistencia en destacar la vinculación mediante contrato de trabajo a término indefinido y cierto
cierta desconfianza frente a otras formas de vinculación. Entonces, teniendo en cuenta que primero hay un cambio generacional muy grande, que los jóvenes ahora tienen unas expectativas diferentes de movilidad y demás, ¿cómo mirar este trabajo en la era digital, por ejemplo, frente a cláusulas de exclusividad en los contratos? O, por ejemplo, en cómo regular lo que tiene que ver si en realidad el trabajador que está remoto está trabajando o está viendo Netflix, y que termine ese trabajador, por ejemplo, invitando a los duques de Essex. Entonces, por favor, ¿cómo mirar ese punto de vista regulatorio frente a ese desafío y esa modalidad de contrato? Bueno, la exclusividad, la regla general en derecho laboral es que cualquier trabajador puede tener contratos de trabajo con 2 o más empleados, salvo que pacte con uno una exclusividad, ¿sí? Y esto cobra más importancia en el esquema de trabajo remoto, donde la ley menciona que la exclusividad no se presume, y no se presume porque la ley parte de un principio y es la flexibilidad, ¿sí? Y es que la persona está trabajando desde cualquier lugar, dispone de su tiempo y en ese sentido pues podría hacer labores distintas. Entonces, pero esa norma abre una puerta y es que si hay asuntos de confidencialidad que deban ser guardados, se puede pactar la exclusividad en ese momento. Pero pues miren que la exclusividad no son cláusulas que se pactan por defecto en este tipo de contratos, sino que son cláusulas que realmente deben estar justificadas, fundamentadas y que sobre todo sean negociadas y aceptadas por el trabajador, justamente por lo que dices. Hay empresas que quieren ir un poco más allá y quieren pactar acuerdos de no competencia después de terminar la relación laboral, digamos que no vamos a hablar de eso, pero sí hay un tema de confidencialidad que es muy importante acá, y es que a diferencia de los acuerdos de no competencia, después de terminar la relación laboral o incluso en la relación laboral, los acuerdos de confidencialidad son legales, útiles y realmente estratégicos. Pero hay que hacer acuerdos de confidencialidad muy bien hechos, es decir, hay que evitar esas cláusulas genéricas, hay que hacer un trabajo juicioso para identificar cuál es la información que realmente aquí es confidencial, cuál es el alcance de ese deber de confidencialidad, cuánto tiempo va a ser esa información confidencial, ¿sí? No es lo mismo establecer la misma cláusula para todos los trabajadores, porque todos los trabajadores no tienen el mismo tipo de información, entonces no tiene sentido establecer una cláusula genérica. Hay que personalizar las cláusulas, hay que ligarlas al rol y a la exposición de riesgos. Lo que vemos mucho en los acuerdos de confidencialidad son que tratan de definir qué es la información confidencial y hay un número gigantesco, una infinidad de listados que mezcla todo, ¿no? Entonces vemos desde precio, lista de clientes, diseños, productos, planes de mercadeo y realmente pasan de cosas públicas y además cosas no estratégicas. Y lo que dice la Superintendencia de Industria y Comercio de la información confidencial es, primero, pues tiene que tener un valor económico, lo segundo es que tiene que ser realmente secreta y difícilmente, en casos muy excepcionales, los listados de clientes o los precios es realmente secreto. O sea, ¿qué empresa no sabe quiénes son los clientes del competidor o qué están cobrando al otro lado? Entonces, las cláusulas de confidencialidad hay que hacerlas con mucho juicio, es un trabajo juicioso y obviamente todo esto tiene mucho que ver con el equilibrio que tiene que existir con la privacidad que justamente decías. O sea, hasta qué punto yo hago un exceso de monitoreo, geolocalización. Ahora hay plataformas que hacen screenshots aleatorios de qué está haciendo la gente y aquí lo importante es entender, uno, la cultura nuevamente, qué tengo que hacer en el mundo digital para realmente salvaguardar la confidencialidad, políticas de ciberseguridad y que todas estas herramientas que se hacen para salvaguardar la confidencialidad sean justificables, sean razonables, sean transparentes y que sean proporcionales, que el trabajador las conozca, de lo contrario serían violatorias a la privacidad, como lo decía
John Marcos. Pues muchísimas gracias. El tiempo es implacable y ya nos quedan pocos minutos, entonces a nuestros otros panelistas les voy a pedir una intervención corta. Voy a empezar con John Marcos. 2 puntos. Uno, la legislación colombiana es especialmente compleja. Tenemos teletrabajo, trabajo en casa, trabajo a distancia, una cantidad. Eso complica mucho. Y segundo, un tema que acaba de tratar Ana María, privacidad. Entonces, primero, ¿cómo compaginar esa legislación tan compleja? Y segundo, también, ¿cómo velar por un equilibrio entre, obviamente, las necesidades que tiene el empleador de productividad y de trabajo, pero también, obviamente, del trabajador, de la privacidad? Y como digo, me da pena, pero el tiempo es implacable. Yo creo que la pedagogía y el trabajo que podamos hacer quienes estamos en gobierno, quienes representan a los empleadores, o mejor dicho, el tripartismo, si lo queremos llamar de alguna manera, empresarios, los representantes de los trabajadores y el gobierno, tenemos que estar a la altura del desafío, pero no sentir que somos allá una isla en el tripartismo pensando cómo vamos cada quien en el marco de sus competencias a hacer lo que le corresponde en ese mercado laboral, en ese mercado del trabajo, sino que tenemos también que empezar a articular desde la formación misma. Por ejemplo, los inspectores del trabajo, hoy se amplió mucho más el perfil, pero por lo general son abogadas, abogados, cómo desde la misma universidad donde están estudiando Derecho vamos a empezar a fortalecer esas competencias en temas de ciberseguridad, en temas de tratamiento de datos personales, en temas de inteligencia artificial, cómo se van apropiando cada vez más de los asuntos relacionados con transformación digital, de tal forma que cuando vengan a la autoridad también en la transformación digital que tiene que hacer de sus procesos y procedimientos, adopte cada vez más y mejores prácticas internacionales, altos estándares de laboratorios de informática forense, porque ya seguramente no se podrá hacer en el mundo digital donde no se tiene con claridad en el tema, por ejemplo, de repartidores o conductores, con precisión dónde se está prestando el servicio para hacer la inspección como se hacía otrora. Seguramente tendremos que echar mano de la transformación digital, de laboratorios de informática forense, de inteligencia artificial, de drones, si se quiere, para entender cómo se ejerce esa inspección en debida forma. Entonces creo que pasa no solamente porque el tripartismo esté dialogando y conociendo lo que está pasando, por ejemplo, a nivel internacional. Hoy la OIT se apresta con la aprobación de 137 gobiernos, 102 empleadores, 194 representantes de organizaciones sindicales a proferir un convenio y una recomendación sobre trabajo digno y decente en plataformas. Solamente 13 empleadores y 13 gobiernos y un número reducido, 3 gobiernos y 13 representantes de empleadores estuvieron en contra. Entonces, ¿cómo empezamos para llenar esas lagunas informativas a ver qué está pasando en el concierto internacional y cómo incorporamos esas mejores prácticas a nuestro quehacer, sin querer creer que tenemos la verdad revelada, y cómo más bien nos dejamos de cartear menos y empezamos a dialogar más? Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña aclaración. El panel estaba previsto para 40 minutos, nos pusieron 35, pero yo me voy a tomar los 5 minutos adicionales porque tenemos primero unos panelistas muy calificados y una materia de mayor interés. Sigo con Miguel José. John Marcos hablaba del aspecto internacional y me gustaría, Colombia no es una isla, está inmersa en el mundo, que nos hables un poco de competitividad en esta materia y qué debe tener en cuenta también Colombia, porque en realidad si no tomamos en cuenta lo que hacen los vecinos, especialmente los competidores, podemos quedar por fuera de mercados muy importantes. Ese creo que es un punto súper importante que mencionaste, John Marcos, y es cuando revisamos qué hace que un sector sea competitivo. Entonces
para hablar, por ejemplo, de BTO, KPO y ITO, hay unos elementos fundamentales. Uno de ellos es la infraestructura, es decir, energía, centros, edificios, cables, etcétera. Capital humano, que en Colombia lo hemos trabajado de una manera, digamos, extraordinaria desde el punto de vista del ejercicio del hacer. Está el tema de costos como un elemento fundamental dentro de lo que compite o comparan. Está el tema de estabilidad, digamos, legal desde el punto de vista del comparativo entre países y todo lo que tiene que ver con la promoción. Entonces, por ejemplo, para hablar del caso de BTO, KPO y ITO, estamos hablando de 1 millón de trabajadores que tenemos en Colombia y es un trabajo que hemos hecho en estos 5 frentes durante los últimos 20 años para llegar a donde estamos. Creo que un elemento que lo contaba John Marcos que es sumamente importante desde el punto de vista de país y es cómo hemos venido mejorando nuestra ley de protección de datos. Haciendo, yo creo que mucho lobby se hizo durante muchos años para compararnos con España y la Unión Europea para poder prestar servicios de esos países acá. Pero estamos en un momento de coyuntura donde tenemos por un lado la amenaza de la tecnología, donde nos dicen que podríamos estar hablando en nuestro sector de que se automatice vía inteligencia artificial 20-30% de los trabajos, entonces estamos hablando de 300.000 empleos que tenemos que proteger como país en lo que viene. Y la problemática que creo yo, y perdón, entiendo de manera importante el tema de las normas particulares de las que estamos trabajando, pero quisiera llamar a la reflexión que tenemos que pensar un poquito más allá de lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Por qué? Porque cuando una multinacional decide estar en Colombia o en otro país, esos 5 elementos son fundamentales. Creo que hemos trabajado y para todas las exportaciones de servicio, este trabajo de proteger al trabajador es fundamental. El tema de proteger la data es fundamental, pero en otros temas, desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de estabilidad de los temas legales, es importante que entendamos que estamos en un mundo globalizado. Entonces les voy a poner un caso solo y termino, perdón, pero me parece importante. Nosotros, desde el punto de vista de un servicio de BPO de un extranjero que viene a Colombia y dice quiero montar este proceso en Colombia, pero también lo puede montar en Centroamérica o en Perú. Perú tiene una tasa de cambio estable en los últimos 3-4 años, ha incrementado el salario mínimo 10% que lo hizo este año, ¿cierto? Y hoy estamos desde el punto de vista de precio 25% más costoso que Colombia que Perú. Entonces, un cliente por la calidad de los servicios que tenemos en Colombia está llamado a pagarnos una prima porque somos mejores que los peruanos, pero es una prima de 10-15 puntos. Cuando ya hablamos de 25, el personaje dice, espérate que yo debería detrás de no hacerlo en Colombia, sino que de pronto debería hacerlo en Perú. Entonces es importante desde el punto de vista de las normativas que revisemos lo que tenemos que hacer de alguna manera local, pero entender que con todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la transformación, hablábamos en otro foro donde un país que les voy a nombrar, que ustedes van a decir eso que tiene que ver con nosotros, Egipto, que tiene que ver Egipto, creciendo de una manera astronómica en servicios de BPO y KPO, porque tienen unos modelos adecuados y que están haciendo más competitivo. Entonces, la competencia y el trabajo que tenemos que hacer es todos nosotros reforzando el trabajo que tenemos que hacer para cuidar en el caso nuestro, ese 1 millón de empleos, que es fundamental que con la transformación trabajemos con las compañías, con el gobierno, con las universidades, en el upskilling, en el reskilling de esa gente para, de verdad que particularmente estoy preocupado de qué va a ocurrir si perdemos 200 o 300.000 empleos. Entonces hay una tarea que tenemos pendiente todos, sector privado, sector gobierno y sector educativo, de cómo nos preparamos para esa competencia que se viene, que creo que todavía estamos pensando muy en lo que tenemos que hacer acá y se nos ha olvidado levantar y mirar un poco lo que está ocurriendo en el mundo. Miguel José, mil gracias. Y como Emerson inició, él va a concluir. Emerson, como ves, ya nos hemos pasado de tiempo, pero me gustaría, hemos hablado de la intimidad, obviamente, cómo combinar la intimidad del trabajador con mecanismos para evaluar, repito, la productividad y el desempeño.
que no sea que tenga trabajadores que están, repito, utilizando el tiempo no en sus labores, sino en otras cosas. Hace poco le pregunté a un centennial, como todos los que estamos acá, para él qué era el trabajo. Y la frase que me dijo creo que cambió completamente el paradigma y me respondió: el trabajo no es un lugar al que vas, sino algo que haces. Y esa frase tiene completamente inmersa todo el cambio de la mentalidad sobre eso. Insisto en la confianza, en la construcción de la confianza. Habrán herramientas, comparto completamente lo de John Marcos, habrán límites en el monitoreo, pero para ser ya cortos y contundentes por el tiempo, sea en un espacio físico, virtual, real, si no hay una generación de confianza, si no hay un cambio de paradigma en lo que son las relaciones laborales, en lo que son los liderazgos, en las evoluciones de los que son los procesos disciplinarios, señores, coaching, mentoring, feedback, muchas otras cosas, en los usos adecuados de los clásicos, hay que volver a los clásicos, el uso adecuado del contrato de hora por labor para ciertos proyectos específicos, y en la evolución internacional que se está trabajando hacia proyectos específicos interrelacionados, si no hay ese cambio de paradigma, realmente no vamos a llegar allá. ¿Cómo se hace el control? Con las políticas, con las herramientas, con los límites, con el monitoreo, con la información al empleado de qué es lo que se está haciendo, todo eso está como claro, pero al final, insisto yo, y lo quiero dejar como el último mensaje, es: si alineo propósitos, estoy seguro que nuestros colaboradores, independiente de la generación que esté, van a cumplir, así estén viendo Netflix, ¿sí? Puede que no lo cumplan en ese momento, cumplan después, pero de una u otra manera se van a lograr los resultados que los empleadores, que ese reto de 1 millón de personas quieren. Ayúdenos, por favor, con una legislación y con una normatividad más avanzada, porque si hay vamos más avanzado de lo que la normatividad es normal, pero si esa es la voluntad del ministerio, crea que la empresa, que el gremio, que todos en general estamos con ustedes para también colaborarles para que estemos al día y no perdamos esos 300 y muchos más empleos, que es el miedo que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué pena, John Marcos. Yo creo que si me extiendo más en el tiempo, afortunadamente no hay vigas de madera, pero donde existieran ya me estarían colgando. 3 segundos. Bueno. Unos breves segundos para reiterar en torno a esto que usted acaba de decir y las preocupaciones que veo. El mensaje del señor ministro del Trabajo esta mañana: apertura al diálogo social amplia de parte del señor ministro y de quienes conformamos su equipo de trabajo. Miren, estos son los temas lindos, maestro Godoy. Yo aprendí Derecho Laboral Colectivo con usted y aquí espero dar lo mejor de mí y no hacerle quedar mal, o si no iré allá a pedir la efectividad de la garantía de la clase. Pero, de verdad, dialoguemos, porque quedan 4 semanas para intentar salvar el proyecto de reforma laboral que reclama el país. Pero la vergüenza que a mí me da cuando los escucho y las escucho hablar es que el proyecto de reforma laboral, con todo y lo que pueda bueno de traer, no nos va a resolver el problema de hoy ni de mañana. Ahí estamos resolviendo lo de antier, lo que debemos allá hace 1 década, 2. Si no avanzamos con lo de antier, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar en esto que tú planteas? Que ya ni siquiera es el hoy, es el mañana, es el mañana. Entonces, con buen criterio, vayamos avanzando, y la gran alegría que me llevo, y con esto cierro, es que con quienes he podido conversar, hay apertura a dialogar, a construir, y creo que estamos, doctor Godoy, cerquita, y creo que con buen criterio, doctora Clara, en el Senado, el apoyo del ministerio y de quienes aquí hoy han expresado opiniones, estamos cerquita, y ojalá lo consigamos, pero esa no es una gran victoria, y vamos a resolver lo de antier. A partir de ahí empezamos a pensar en lo de hoy y en lo de mañana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas y a ustedes por su atención. Gracias.